Empezamos con una palabra de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, infinitas gracias te damos, Señor, porque tus misericordias se renuevan todos los días para con tus hijos. Te pedimos, Señor, que el día de hoy, que vamos a seguir estudiando acerca de tu palabra, Señor, acerca de tu bendición, acerca de cómo tú eres ese Dios que a lo largo de la historia cumples tus promesas y esa promesa de salvación, nos permitas atesorar, Señor, todas estas cosas y todas estas enseñanzas que aparecen en las Sagradas Escrituras. Acompáñanos porque te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, entonces la semana pasada estuvimos o tocamos uno de los temas importantes en las Sagradas Escrituras y es cómo Dios obra con gran poder y hace grandes cosas en medio de la nada, en medio, vamos a decir así, de la esterilidad de cada uno de nosotros. La esterilidad que está en nuestros corazones por causa del pecado y cómo Dios es aquel que obra la fe en medio de nosotros. Vimos cómo es Dios quien, por ejemplo, obró la promesa en medio de mujeres estériles y fue, vamos a decir así, protegiendo lo que es la promesa del protoevangelio. Y uno de los personajes, vamos a decir así, más importantes en el Adviento, pudiéramos decir que es el segundo personaje más importante en el Adviento, porque siempre el primero va a ser Cristo. El segundo personaje más importante del Adviento, ¿quién es? A ver si se acuerdan. ¿Cómo? Juan. Exactamente, Juan el Bautista. Juan el Bautista es el segundo personaje más importante del Adviento. ¿Por qué? Porque él iba a preparar el camino. Exactamente, Juan era aquel que iba a preparar el camino del Señor. Y escuchamos, por ejemplo, el domingo la lectura del Antiguo Testamento, la profecía de Isaías 40, donde al principio el profeta dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor, la salvación ya ha llegado. Y entonces da esta profecía, voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Esa voz que clama en el desierto y prepara el camino del Señor es Juan el Bautista. El profeta Malaquías, el cual también estamos estudiando los días miércoles en las vísperas, también proclama aquel que iba a estar delante del ungido de Dios, delante del Cristo, preparando el camino. Entonces, Juan el Bautista es este personaje y es uno de los personajes de suma importancia también por su predicación. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepiéntanse. Exactamente. Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento. Él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya ha llegado, el reino de los cielos ya está acá. Entonces, el Benedictus se basa en esta, vamos a decir así, todo el contexto alrededor del Benedictus se basa en esta, no solamente en la persona de Juan. Vamos a ver que Juan está, se habla de él en este cántico, pero se habla de lo que tanto Zacarías como Juan tenían que proclamar a Cristo. Todos estos cánticos en Lucas nos van a apuntar a Cristo, nos van a apuntar la encarnación de nuestro Señor, nos van a apuntar cómo Dios es aquel que cumple sus promesas y y todas las profecías que Él ha hecho. Entonces, al final, cuando nosotros ya veamos los 4 cánticos, vamos a ver como una especie de comparación en cuanto a ellos. Entonces, bueno, vamos manos a la obra con el cántico de Zacarías y vamos a escuchar de la misma palabra de Dios y de la misma boca de Zacarías este cántico. Y voy a pedir a Cristina si pudieras leer el Benedictus, por favor, que está aquí en pantalla, si lo puedes ver. Sí, ¿me oís bien? Sí. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo
y profetizó diciendo: Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, para la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que le habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Amén. Muchísimas gracias, Cristina. Y vemos cómo me encanta la forma en la cual inicia el Benedictus. Y no son datos menos importantes, como les decía, aquí no hay datos menos importantes cuando los evangelistas nos los dan. Y dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Solamente una persona que es llena del Espíritu Santo puede proclamar estas maravillas. Por ejemplo, también versículos anteriores, en el versículo 41, esta conversación entre Elizabeth y María, que estudiamos la semana pasada, dice, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Entonces, vemos que las personas llenas del Espíritu Santo solamente pueden proclamar bendiciones a Dios. Proclaman y dicen, bendito eres tú el Señor. ¿Y en qué momento de nuestras vidas nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo? ¿En qué momento ha venido el Espíritu Santo a nosotros? En el bautizo. Exactamente. En nuestro bautismo, el Espíritu Santo ha venido a habitar en medio de nosotros y ahora los cristianos, vamos a decir así, también tenemos otro lenguaje, otra manera de expresarnos. Y nos expresamos en bendiciones a Dios, en esas bendiciones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, porque Él es ese Dios santo y poderoso que ama a su pueblo. Entonces vamos a ver que, bueno, vamos a estudiar ahorita un poquito del contexto de el Benedictus para poder entender. Entonces, lo que ustedes tienen aquí en pantalla es el templo de Jerusalén, pero este es el segundo templo. Este es el templo de Herodes. Recordar que el templo de Salomón fue destruido en la época de Nabucodonosor, en la época de cuando el imperio babilónico arrasó con Jerusalén y llevaron al pueblo a la deportación y se los llevaron a Babilonia. Luego en la reconstrucción, que aquellos que están siguiendo las vísperas, bueno, los maitines y las vísperas, el profeta Malaquías, él está proclamando en este tiempo de la reconstrucción de Israel. Y Zacarías fue escogido, vamos a decir así, después de que Lucas da toda esta dedicatoria a Teófilo, empieza con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y Lucas nos va a decir que, que este Zacarías era un sacerdote de Judea, de la clase de Abías, y justamente él fue en ese momento escogido para ministrar en el templo. Entonces, hoy por hoy, hoy en día, uno diría, bueno, pero esto no es gran cosa. Y en nuestro contexto de España, que tenemos, por ejemplo, pocos pastores y muchos miembros esparcidos, uno diría, bueno, no pasa nada, pero
En la época de Israel, en la época del templo de Herodes, antes del nacimiento de Jesús, el historiador Josefo, él comenta que para la época habían alrededor de unos 20.000 sacerdotes y levitas. Entonces, comenta también Josefo que se necesitaban 56 sacerdotes para ministrar día a día y 28 solamente el sábado previo al día de reposo. Pero si usted saca la cuenta y dice, bueno, si son 56 al día, 28, bueno, al año sería casi unos 19.000, no pasa nada. Uno al día podía ir ministrando, pero no. El tiempo que tardaban estos, vamos a decir así, sacerdotes en el templo eran aproximadamente unas 2 semanas. Entonces, era un privilegio para aquellos que podían servir en el templo. Era un privilegio que quizás solamente se podía repetir una sola vez en la vida. Y se nos dice que Zacarías ya era un hombre anciano, un hombre mayor, y nunca había estado, vamos a decir así, delante en el templo, adentro, trabajando en su rol de sacerdote, y cayó justamente la suerte. Y en el templo habían 2 altares. Estaba el altar del incienso y estaba el altar de bronce. El altar de bronce representa lo que es la redención. Era donde se hacían los sacrificios. Y el altar de incienso representa lo que son las oraciones. Aquí quizás no se pueda ver muy bien. Voy a tratar de hacer un pequeño zoom y quizás en ese zoom no se vea bien, pero si usted ve el número 4 ahí alrededor del circulito, el número 4, ese era el altar de incienso. No estaba en el lugar santísimo, estaba en la parte del lugar santo, y sabemos que la división entre el lugar santo y el lugar santísimo, ¿cuál era? A ver si se acuerdan. ¿Qué había que dividir el lugar santo del lugar santísimo? Un manto, una cortina. Una cortina, un velo. ¿Qué pasó con ese velo? A ver, si nos acordamos de la historia de la redención. Se rasgó. Se rasgó, exactamente. El velo se rasga cuando nuestro Señor Cristo Jesús muere, cuando Él dice, todo ha sido consumado, todo ha sido cumplido. El velo del templo se rasga y eso simboliza que ahora nuestra redención ha sido ganada. Ahora nosotros podemos acercarnos al lugar santísimo sin temor de morir. Pero Zacarías estaba en el lugar santo, estaba en el altar del incienso, que el altar del incienso, sí podemos ver aquí en este dibujo, en esta pintura, era un altar pequeñito, 45 por 45 centímetros y 90 centímetros de alto. Era un altar pequeño, pero que día a día tenían que quemar el incienso, tanto en la mañana como en la noche. Entonces yo creo que lo comenté la semana pasada, creo, que el incienso siempre viene representando a las oraciones de los fieles. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, si alguna persona, a ver, Erika, puedes buscar Apocalipsis 8:3. Sí. Ok. Apocalipsis 3. 8, capítulo 3. 8, versículo 3, perdón. Capítulo 8, versículo 3. 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con el incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vemos aquí la visión del apóstol San Juan, del Apocalipsis, del cielo, y en el altar de oro estaban este incenciario en el cual se agregaba a las oraciones de los fieles. Entonces, por ejemplo,
está este salmo que dice, suba mi oración delante de ti como el incienso. Y el incienso es un olor agradable a nuestro Dios. Entonces, por ejemplo, cuando estaba investigando un poquito en cuanto a esto, el oficio sacerdotal era parte el quemar el incienso en el altar, el cual implicaba que cada vez que nosotros nos acercamos a Dios mediante la oración, estamos también ejerciendo nuestro oficio como sacerdotes, estamos ejerciendo nuestro oficio de interceder por otras personas. El aroma del incienso es el aroma de la oración. Entonces, por ejemplo, me encanta y soy fan del olor del incienso. Y por ejemplo, estando en Sevilla, caminando por la plaza principal, cerca de la catedral, uno podía ver estos puesticos, la gente vendiendo incienso. Me encanta ese olor. Y vemos que el olor representa las oraciones o es el aroma de las oraciones del pueblo de Dios que llegan a la presencia de nuestro Dios. Nuestras oraciones llegan a la presencia de nuestro Dios. Era un ministerio cotidiano, cada mañana, cada anochecer, se quemaba el incienso. No cuando el sacerdote sentía esa cuestión de que era oportuno hacerlo, no, habían horas. Y recordemos que, vamos a decir así, había un horario en el templo para los sacrificios, para las oraciones y todo lo demás. Quemar el incienso era un ministerio que se hacía simultáneamente con el oficio que llevaba a cabo aquel que estaba con el candelabro. Por la mañana, a la vez que se alistaban las lámparas para quemar el incienso, y por la tarde, a la vez que se encendían las lámparas para quemar el incienso y recordar y ver la noche. Esto era un recordatorio de las oraciones y de la palabra de Dios y de la vida devocional del pueblo de Israel. Entonces, vemos que cuando Zacarías está haciendo esto de quemar el incienso, está haciendo su trabajo como sacerdote, ¿qué es lo que pasa? Un ángel de Dios se aparece a Zacarías. Y habíamos ya dicho la semana pasada que un ángel era un mensajero. El ángel habla no su propia palabra, sino la palabra de Dios. Entonces, este ángel que él mismo se presenta a Zacarías y le dice que su nombre es Gabriel, el ángel le va a dar la promesa de que su hijo, que iba a tener un hijo y que este hijo iba a ser sumamente especial. Pero, ¿qué es lo que pasa con Zacarías? Primero, Zacarías tiene la misma, vamos a decir así, reacción de María. Se turba, tiene miedo, porque delante de la presencia de Dios, recordemos que los ángeles son criaturas divinas, son criaturas celestiales, y si están delante de la presencia de nuestro Dios, adorándolo, también son criaturas santas, porque nada que no sea santo puede estar delante de la presencia de Dios. Es por eso que nosotros en la liturgia iniciamos con la confesión y absolución, para luego ahora nosotros poder estar delante de la presencia del Dios encarnado en su palabra. Entonces, los ángeles son criaturas santas que están delante de la presencia de nuestro Dios, y la santidad de Dios a los pecadores nos turba, nos causa temor, nos causa miedo, y es por eso que no sé si se acuerdan de la historia de la transfiguración, la gloria de Dios, y Dios ha manifestado muchas veces su gloria en forma de una nube para que el hombre no muera del susto delante de la presencia del Altísimo. Hoy Dios media su santidad por medio del agua, por medio del pan y del vino, por medio de su palabra, pero Él está presente en medio de nosotros. Entonces Zacarías tiene mucho miedo al estar delante de la presencia de este ángel. Entonces, Zacarías va a quedar mudo después de que el ángel le da la promesa y le dice que su hijo va a ser aquel que va a preparar el camino del Mesías, de Dios, y que va a ir delante de Cristo con el espíritu y el poder de Elías
y recordemos que Elías fue arrebatado, fue este gran profeta del Señor en el Antiguo Testamento que fue llevado por una carroza de fuego al cielo, y quedó la promesa de que cuando viniera Elías, vamos a decir así, el Cristo iba a estar en medio de nosotros. Elías, y la promesa de la venida de Elías siempre estaba, vamos a decir, enraizada o junta a la promesa del Mesías prometido. Y vamos a decir así, Juan el Bautista iba a cumplir esta promesa, él iba a ir con el poder de Elías, y Cristo, vamos a ver que 6 meses después, es la concepción o es el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Cristo Jesús. Pero Zacarías quedó mudo porque, a diferencia de María, aunque tuvieron la misma reacción de tener miedo delante de la presencia del ángel, Zacarías no cree en la palabra del ángel y Zacarías pide una señal. Zacarías le dice al ángel, ¿en qué conoceré yo esto? Aquí Zacarías está retando al ángel y queda mudo porque no confía en la palabra de Dios. Pero vamos a ver que el silencio, o no sé si es correcta la palabra en español que voy a decir, la mudez de Zacarías, va a ser algo importante, porque en medio de ese silencio, en medio de ese no poder hablar con nadie, Zacarías va a tener oportunidad para reflexionar en la palabra de Dios y para, escuchar la palabra de Dios. Entonces, en la liturgia nosotros también tenemos momentos así, momentos en donde guardamos silencio. Y el silencio también a veces de Dios es importante. Y en las Escrituras tenemos varios momentos en los cuales Dios guarda silencio. Por ejemplo, del Génesis al Éxodo, hay una época de 400 años, de más de 400 años, en donde Dios guarda silencio. Y Dios habla, Dios rompe ese silencio cuando escucha la oración y el clamor de su pueblo, que está bajo la esclavitud de Egipto. Luego de Zacarías, de Zacarías a Mateo, está toda esta época veterotestamentaria, en donde también son alrededor de unos 400 años donde Dios guarda silencio y escucha el clamor también de su pueblo, y ahí cumple la promesa y envía al Salvador del mundo. En el Éxodo envía a Moisés para librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. En el Nuevo Testamento envía al Cristo, al Mesías prometido, para también sacarnos y librarnos de la esclavitud del pecado. Y es lo que en el mismo monte de la transfiguración se nos va a decir, que la conversación entre Elías y Moisés era el éxodo de Cristo. Era ese éxodo en el cual él iba a ir a la cruz, iba a morir por nosotros y nos iba a rescatar, nos iba a librar del diablo y del pecado y del mundo. Entonces el silencio es importante. No con esto estoy avalando, por ejemplo, lo que dice la vida monástica, de que hay que entonces hacer, y hay monjes que tienen voto de silencio por el resto de su vida. A mí me gusta estar en silencio, pero también me gusta hablar. Y me gusta conversar de teología y todo eso. Entonces, Dios, cuando nosotros oramos, a veces nosotros pensamos, Dios no me está escuchando o Dios no me responde, pero también el silencio de Dios es su respuesta. A veces Dios no va a responder a todo afirmativo. Él no es un sí señor, sino que él a veces va a responder no. Y en medio del silencio nosotros también podemos reflexionar en la voluntad de Dios. Y Zacarías va a hacer esto, Zacarías va a reflexionar en la voluntad de Dios, y también Zacarías va a prestar atención a quién va a estar en su casa. A ver, ¿quién estaba en la casa de Zacarías durante todo este tiempo que él pasa mudo? A ver si se acuerdan. ¿Quién fue a visitar? María. Exactamente, María. María estaba en la casa de Zacarías y de Elizabeth, y
vamos a decir si Zacarías estuvo escuchando esta conversación entre María y Elizabeth. Zacarías escuchó el Magnificat, Zacarías escuchó la voz de su Señor y la salutación de su Salvador. Entonces, todo este tiempo es un tiempo de preparación para Zacarías. Y el ángel nos va a revelar dos cosas importantes dos cosas importantes a Zacarías. La primera es que su hijo no sería sacerdote, porque el versículo 15 nos va a decir que porque este niño, Juan, será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Entonces ya aquí nos está diciendo que Juan no va a ser sacerdote, sino va a ser un profeta del Señor. Y se cree que Juan fue, por esta cuestión de vivir en el desierto y vestirse como se vestía, era de esta secta judía de los esenios, que ellos esperaban el Apocalipsis, y mientras esperaban el Apocalipsis, el tiempo final, ellos predicaban acerca del arrepentimiento y bautizaban. Y era lo que Juan el Bautista hacía. Él predicaba acerca del arrepentimiento y bautizaba. Y otra de las cosas que nos revela el ángel, o le revela el ángel a Zacarías, es que no va a llevar el nombre de su padre. Entonces, mucha gente, y era la tradición, que en el momento de dar el nombre al hijo, en el día de la circuncisión, iba a llevar el nombre del padre. Esto es como el apellido para nosotros el día de hoy. Y entonces está este orgullo del padre de que, bueno, mi hijo va a seguir llevando mi apellido. Aquí el ángel le va a decir, no, tu hijo se va a llamar Juan, que significa el Señor ha mostrado su favor. Hombre fiel también. Y Juan el Bautista va a ser el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y es de quien Isaías hablaba en el capítulo 40, y esto lo sabemos porque el mismo Jesús va a interpretar Isaías 40 y va a interpretar Malaquías 3:1, cuando Jesús dice en el evangelio que leímos el domingo, el cual preparará el camino delante de ti. Aquí Cristo mismo está hablando y está diciendo cuál es el ministerio de Juan el Bautista. Lo mismo que estaba diciendo el ángel, lo está diciendo Jesús ahora en Mateo 11. Entonces, vamos ya ahora un poco a lo que es el Benedictus y el por qué Zacarías bendice a Dios. Entonces, durante 9 meses, Zacarías estuvo, un poquito más de 9 meses, vamos a poner unos 10 meses, mientras Zacarías estuvo mudo y no podía hablar. Cuando su lengua se suelta, él empieza a proclamar acerca de Dios. Quizás, por ejemplo, si a nosotros nos tocara el día de hoy estar mudos por 9 horas, y luego nos tocaría hablar, quizás hablaríamos otra cosa totalmente distinta a lo que, por ejemplo, dijo Zacarías. Pero Zacarías estaba lleno del Espíritu Santo y empezó a proclamar, y proclama 12 cosas y bendice a Dios por 12 razones. Entonces, nuevamente, el número 12 es un número importante en las Sagradas Escrituras, y 12 razones da aquí Zacarías por la cual bendice a Dios. Entonces, la primera es porque Dios ha visitado a su pueblo. Y el tema de la visitación es un tema muy importante en las Sagradas Escrituras. Y yo siempre les comento esto. Cuando Dios visita a su pueblo, por ejemplo, él visitaba y caminaba junto con Adán y Eva en el jardín del Edén. Y al principio era era una bendición para Adán y Eva. Pero cuando entra el pecado al mundo, la visitación de Dios causa terror y temor, y en Génesis 3:8 el hombre escucha la voz de Dios y se esconde. Entonces, esconderse es el reconocimiento de soy pecador, y Dios me va a castigar. Entonces, la visitación de Dios trae alegría, pero también trae terror por el castigo de Dios.
Vemos que en Génesis, por ejemplo, 18, Dios visita a Abraham, el Cristo preencarnado visita a Abraham. Todas estas visitaciones de Dios, tanto en Génesis tanto en Génesis 3 como en Génesis 18, el Cristo preencarnado. Se nos dice en Génesis 18 que eran 3 varones y uno se queda con Abraham y le da la promesa de Isaac, del hijo de la promesa. Y aquí en Lucas, por ejemplo, vemos cómo Dios nos ha visitado en la persona de Cristo. Ahora es el Cristo encarnado, el Cristo tomando la carne de nosotros para redimirla. Entonces también el mismo, no es Zacarías, es Simeón. Él va a decir que esta visitación, vamos a decir así, va a ser para alegría de muchos, pero también va a ser para tristeza de otros. Va a ser una señal que será contradicha, va a decir Simeón. La segunda razón por la cual Zacarías bendice a Dios es porque Dios ha redimido a su pueblo. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, porque Cristo en la cruz va a decir, todo ha sido cumplido. Y él va a decir, por ejemplo, estos textos que aparecen aquí, el texto de Mateo 26, es la última cena, donde Jesús establece su pacto en la Santa Comunión, la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de la redención para cada uno de nosotros. Marcos Jesús va a hablar acerca de que él es aquel que vino a entregar su vida por muchos, por la redención de cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo siempre va a estar hablando en sus salutaciones acerca de el Cristo que nos ha redimido de nuestros pecados. Y redimido es que hemos sido perdonados, es que hemos sido limpiados, es que hemos sido apartados. Ya no somos ahora parte de Satanás, sino que ahora somos parte del pueblo de Dios. Hemos sido rescatados. Esto de la redención significa el rescate. Dios nos ha rescatado a nosotros de nuestros pecados, nos ha rescatado de nuestros enemigos. Zacarías bendice a Dios también porque ha levantado un Salvador. Y así como por ejemplo en el Éxodo se levanta el tabernáculo, que en el tabernáculo va a estar la presencia de Dios y los pecados van a ser perdonados. Dios levanta un Salvador en Cristo Jesús. Y su nombre, Jesús, significa Salvador, salvación, aquel que vino a salvar al mundo de sus pecados. Y ese Salvador nos trae salvación de nuestros enemigos. Entonces, nuestros enemigos son la carne, el mundo y el diablo. Cristo ha vencido a estos 3 enemigos que nos acechan en cada momento y en cada lugar. Pero sabemos que Cristo es más poderoso que estos 3 enemigos y Él los ha vencido en la cruz del Calvario. Otra de las cosas que Dios ha hecho es que ha tenido misericordia. Y esa misericordia la vemos en el enviar a su Hijo. La vemos, por ejemplo, en el ministerio de Jesús, sanando a los enfermos, curando a los leprosos, sanando a los ciegos y a los cojos. Y esto es lo que, por ejemplo, Jesús le va a decir y va a enviar a los mensajeros de Juan para que les digan, miren lo que está haciendo el Mesías prometido, que Juan se aferre a esa fe que él ha tenido a lo largo de su vida, de que él ha preparado el camino del Mesías, que vea todo lo que se ha hecho, que oiga todas las maravillas y la misericordia de Dios. Otra de las cosas es que Dios se ha acordado de su pacto. ¿De cuál pacto? Bueno, el pacto que hizo en Génesis 3:15 acerca de la simiente prometida, el pacto que le hizo a su siervo a Abraham, de su descendencia, el pacto que ratificó en 2 de Samuel con David, diciéndole que de su trono, de su simiente, de su descendencia iba a nacer el Cristo, y que ahora lo cumple en la persona de nuestro Señor Cristo Jesús. Dios también nos ha dado su santidad. Y la santidad de Dios nosotros la tenemos ahora por causa de Cristo, por medio del santo bautismo. Entonces era como predicaba el domingo.
nosotros somos santos por causa de lo que Cristo ha hecho y por causa de lo que Él nos ha dado en el bautismo, pero también somos pecadores. Entonces vivimos esa vida, esa lucha, esa tensión entre ser santos pero pecadores. Pero agradecemos a Dios por la santidad que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y en esa santidad nosotros tratamos de vivir una vida acorde a lo que nuestro Dios quiere de nosotros. ¿Y cómo sabemos la vida que Dios quiere de nosotros? Porque está expresa en sus mandamientos. Y ciertamente no podemos cumplir todos los mandamientos de Dios, pero nosotros podemos tratar con Cristo de vivir una vida conforme a Dios. Y cuando caemos en pecado, arrepentirnos. Esa es la vida en santificación. Cuando uno se arrepiente y recibe la justificación de Dios, ahora la vida en santificación es tratar de vivir acorde a lo que Dios nos dice en su palabra. Y si caemos en pecado, bueno, volvemos a pedir perdón a nuestro Dios y tratamos de enmendar todo eso. Entonces Dios nos ha dado su santidad. Dios ha preparado el camino. Y el mismo Jesús va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios vino a dar el perdón. Y Dios nos ha dado el perdón por medio de la cruz. Y ese perdón se entrega a nosotros. Día a día, Dios nos entrega ese perdón cuando nosotros nos arrepentimos. Pero también domingo a domingo, en la liturgia, a lo largo de toda la liturgia, Dios nos otorga y nos da ese perdón que Cristo ha ganado en la cruz del Calvario. Este Jesús, este Cristo nos ha hecho conocer la salvación. Y no hay otro nombre dado a los hombres por los cuales podamos tener salvación que el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Y es por eso que el apóstol va a decir que ahora, cuando nuestro Cristo está exaltado en los cielos, toda rodilla se inclina delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, en el momento de la consagración, el pastor hace la genuflexión y se arrodilla justamente en ese preciso momento en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo? No es porque yo estoy adorando la hostia y el Corpus Christi o el cáliz, no. Es porque la presencia de Dios está en medio de nosotros. Dios nos está haciendo conocer la salvación que está en medio de nosotros y que Él viene a entregarnos esa salvación a cada uno de nosotros. Entonces, tradicionalmente, las iglesias que tenían el presbiterio, que por ejemplo aquí la iglesia de San George, la capilla de San George lo tiene, la gente se arrodillaba para recibir el sacramento, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en respeto, reconociendo que por medio del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo tenemos salvación. Entonces, y yéndonos a este texto de que toda rodilla se inclina delante de Dios. Lo primero que hicieron los sabios de Oriente fue esto, fue arrodillarse delante de la presencia de el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cristo. La penúltima cosa por la cual Zacarías bendice a Dios y reconoce a Dios es porque Él vino a darnos luz, aquellos que habitamos en las tinieblas. Entonces ahora, por nuestros pecados, nosotros que estábamos en las tinieblas, ahora hemos salido a la luz admirable de nuestro Señor Cristo Jesús. Y es por eso que la iglesia en su sabiduría ha puesto, por ejemplo, este cántico en la oración de la mañana, para reconocer que es Cristo aquel que viene y nos entrega su luz. Es aquel que viene y habita en medio de nosotros y es ese sol radiante. Y la última es encaminar nuestros pies a la paz. Esta es la última, pero no menos importante. Y entonces, por ejemplo, vemos que, a ver, le voy a hacer esta pregunta. ¿Cuál es la última palabra que Dios nos da a nosotros en la liturgia? ¿Cuál es la última palabra que Dios nos dice en su liturgia? Vayan en paz. Exactamente, exactamente. Y te conceda la paz.
Dios nos está concediendo su paz. Y la paz de Dios es estar reconciliados con Dios. La paz de Dios la ha ganado Cristo. Entonces, en esta paz, ahora yo puedo, por ejemplo, acercarme a la presencia de Dios. Ahora yo puedo salir con gozo y alegría y proclamar como Zacarías y decir, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque nos ha visitado aquí y nos ha redimido y nos ha dado su salvación. Entonces, la paz de Dios es estar en paz con Dios, pero también es estar en paz con el prójimo. Entonces, yo siempre lo digo, en algún momento vamos a volver a colocar en el lugar que tiene que estar el saludo de la paz, porque el saludo de la paz es importante. Y como les digo siempre, el saludo de la paz no es ponerme al día con mi hermano y saludarlo y decir, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo chévere? No, es darle la paz de Cristo, y estar en paz con Cristo es saber que hemos sido perdonados, es saber que ahora nosotros estamos bien para poder acercarnos al sacramento del altar. Si yo tengo un problema con mi hermano, el saludo de la paz es el momento para decirle, mira, perdóname por lo que hice. Y mi hermano responder con, te perdono en el nombre de Cristo. Entonces, estar en paz es recibir el perdón de Dios. Entonces, aquí vemos en el cántico de Zacarías que la profecía ha sido cumplida. El Benedictus es un cántico que pone nuestra mirada en el cumplimiento de las promesas de Dios y sus misericordias en Cristo Jesús. El Benedictus no es un cántico que nos habla sobre Zacarías o sobre Juan. Es un cántico que nos habla sobre Cristo y sobre su misión en el mundo. Redimirnos, perdonarnos, ser nuestro Salvador. Entonces, por ejemplo, aquí ya para ir cerrando un poco, cuando Zacarías dice, y se acordó de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder y que, librados de los enemigos, sin temor, le sirviéramos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Entonces, todo esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él se acordó de su santo pacto, del juramento que hizo con Abraham y con su descendencia para siempre, de librarnos de nuestros enemigos, y lo ha hecho. Zacarías va a usar el mismo recurso que han usado todos los hombres de Dios para hablar acerca de las misericordias de Dios, y es hablar acerca de las generaciones. Y este es un tema que también Lucas va a hablar mucho acerca de las generaciones, y es un tema, por ejemplo, con el cual inicia Mateo, las generaciones del Cristo, las generaciones de Jesús, y es ver cómo las generaciones son importantes, no para poder sacar el nombre para nuestros hijos, un nombre bíblico, no. Las generaciones son importantes para ver cómo Dios ha mantenido las promesas de la salvación. Entonces, cuando nosotros leemos las generaciones, cuando nosotros leemos en Génesis, y Set conoció a su esposa y dio a luz a tal, y vivió tantos años y dio a luz a tal y cual persona. Y cuando vamos viendo eso, nosotros debemos de leernos no con fastidio, sino con alegría y llenarnos de gozo, porque es la forma como Dios obra en medio de la historia para cumplir la profecía. Entonces, para el judío es importante todo este tema de las generaciones, y ellos pueden ver de quiénes ellos descienden. Ellos pueden buscar todo su árbol genealógico hasta, vamos a decir así, hasta la época de Jesús, porque así es tan importante para los judíos todo este tema de las generaciones. Y para nosotros también debe de serlo, todo este tema de las generaciones, porque es ver cómo Dios se ha levantado en medio de las generaciones para levantar a aquel que vino y que viene y que vendrá a librarnos de nuestros enemigos. Entonces, luego de toda esta serie de atributos que Zacarías habla acerca de el Dios encarnado, cumpliendo su misericordia, Zacarías solamente va a tocar una parte y va a hablar acerca de su hijo Juan,
pero cuando habla acerca de su hijo Juan, va a hablar acerca de su rol en la historia de la redención. Entonces, por ejemplo, Zacarías va a decir, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Entonces, él aquí está hablando tanto de Juan como de Cristo. Juan va a ser el que va a preparar el camino y va a estar delante de la presencia de Dios. Pero ahora, Cristo, como el buen pastor, es aquel que va delante de nosotros, es aquel que fue delante de nosotros para preparar el camino. Cristo muere por nosotros y camina por ese valle de sombra y de muerte, para que ahora cuando nosotros pasemos y que pasamos por ese valle de sombra y de muerte en las dificultades, pero también el consuelo está que en nuestro lecho de muerte nosotros podemos confiar de que nuestro Cristo fue delante de nosotros y Él está delante, al lado y detrás de nosotros como ese buen pastor, cuidándonos y acompañándonos. Y bueno, el paralelo para saber que también Zacarías no solamente está hablando aquí acerca de Jesús, sino está hablando acerca de su hijo, es lo que dice el ángel en el versículo 17, que le dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres y a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí nos va a estar hablando acerca de lo que va a hacer Juan y su predicación, una predicación de arrepentimiento, una predicación que va a apuntar a Cristo, una predicación que va a apuntar y nos va a hacer vivir a cada uno de nosotros en el primer mandamiento, temiendo, amando y confiando al Señor por sobre todas las cosas. Entonces, si lo pensamos bien, hay muchas razones para nosotros poder agradecer a Dios en nuestras vidas, porque Él continúa tomándose el tiempo para venir en medio de nosotros y obrar su salvación, obrar su misericordia en medio de nosotros. Dios es increíble. Y en los lugares oscuros de sombra y de muerte, Él es aquella luz radiante, esa luz admirable que viene a iluminarlo todo con su paz. Entonces, es por eso que en el Adviento, nosotros meditamos acerca de toda la obra de Dios en la redención. Y meditamos en estos cánticos, por eso es que tomamos esta serie de los cánticos en San Lucas, porque ellos nos preparan para lo que vamos a celebrar el 25 de diciembre, el nacimiento de nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, que este Adviento, mis queridos hermanos, nosotros podamos seguir reconociendo lo que Cristo hace en medio de nosotros, que podamos ver que Zacarías, Elizabeth, María, Simeón, los ángeles, toda la corte celestial solamente hablan de alguien, y es de Cristo, de nuestro Salvador. Y que también nuestro hablar sea solamente de Cristo y de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, antes de a ver si tienen alguna pregunta o algún comentario, me encantaría que entonáramos juntos el Benedictus, el cántico de Zacarías. Si usted no lo sabe, bueno, yo tengo aquí una pista y podemos ir cantándola. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. Dios ha levantado su Hijo el Salvador en la casa de su siervo David, según lo había dicho en tiempos antiguos por medio de los profetas que hablaron
sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación de los enemigos. Nuestro Dios nos rescatará y de aquellos que nos odian también. Recordará su alianza y sus juramentos, será fiel a sus promesas que le sobrarán. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. Dios va a concedernos que libres y sin temor, y arrancados de los que hacen mal, unidos en su reino, estemos sirviendo con santidad y justicia, por siglos y siglos sin fin. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo por su salvación. A ti, niño, te llamarán profeta del Señor, porque prepararás sus caminos, pregonando la paz y el perdón. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. Darles la salvación. Viniste, oh Señor, llegaste a tu pueblo para entregarles perdón. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. En su misericordia nuestro Dios nos visitará, como sol que nos ilumina, guiándonos por senderos de paz. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. Gloria al Padre eterno, gloria a Dios Hijo Jesús, gloria al Espíritu Santo por los siglos y siglos sin fin. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. Bien, y así, bueno, culminamos esta parte de nuestro estudio bíblico y